Bienvenidas a esta serie especial del podcast Nos Hacemos Mayores, dedicado al Día de la Mujer. Hoy es un día muy especial. Tenemos el honor de conversar con Teresa Peramato, una de las mayores expertas en la lucha contra la violencia sobre la mujer en España. Actualmente es fiscal de la Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, desde donde trabaja para garantizar la protección de las víctimas y la persecución de los delitos de violencia de género. Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, su trayectoria en la carrera fiscal la ha llevado por diversas fiscalías y tribunales superiores de justicia en varias comunidades autónomas. A lo largo de los años ha dedicado su labor a la defensa de los derechos de las mujeres y a la lucha contra la violencia de género. Ha participado en la elaboración de informes clave y ha contribuido con publicaciones sobre igualdad, identidad de género y derecho de familia. Su compromiso ha sido reconocido con numerosas distinciones. Hoy, en este cuarto episodio de 8 mujeres, 8 historias, hablaremos con Teresa Peramato sobre la realidad de la violencia de género en España y las medidas necesarias para seguir avanzando en la protección de las víctimas. Este podcast de Nos Hacemos Mayores es posible gracias a seniorsalud.com, la plataforma online que ayuda a las personas mayores a mejorar su calidad de vida. Suscríbete y cada semana recibirán por WhatsApp clases de ejercicios adaptados, baile o yoga para que los realicen desde el hogar. Una forma fácil de mantenerse activos y con energía. Visita seniorsalud.com y ayuda a que tus padres tengan un mejor día. Hola Teresa. Hola, buenas, Donato. Bienvenida al podcast de Nos Hacemos Mayores. Sabes que hablamos sobre alrededor del entorno de las personas mayores para poder aprender y ayudar a las personas mayores que tenemos a nuestro alrededor. Hoy hacemos un especial Día de la Mujer y queríamos contar contigo para ver desde tu punto de vista podemos aprovechar y aprender. Para empezar, quería preguntarte cuál ha sido tu mujer referente, si has tenido una mujer referente cuando eras pequeña, ¿no? Cuando eras niña. Bueno, sí, desde la perspectiva actual, yo también ya voy siendo mayorcita, podría hablar de muchas mujeres referentes que a nivel educativo he ido teniendo contacto con su obra. Pero, si me permites, para mí la mujer referente en mi vida, la mayor referencia ha sido mi madre. Mi madre es una mujer que casi no pudo ir a la escuela, que sin embargo tiene una inteligencia emocional y una inteligencia social apabullante, es una mujer bondadosa, es generosa, nos educó a todos los hijos e hijas, somos 10 hermanos, 6 chicas y 4 chicos, y nos educó no solamente la igualdad, desde su propia perspectiva, desde su propia educación, luchó por darnos a todos la mejor educación que podía, tanto interna desde el núcleo familiar como a nivel de estudios. Y bueno, para mí ha sido un referente absoluto, una mujer luchadora, como tantas mujeres de su época, que luchó tantísimo. Fíjate, por ponerte un poco sobre su vida, que es una mujer que casi no fue a la escuela, que tuvo que trabajar desde muy niña en todas las faenas propias de aquella época de la posguerra, y que después se casó joven, con 21 años, tuvo 10 hijos hasta los 49, y en la trayectoria primero era ama de casa, fue modista, pero llegó cuando ya tenía 8 hijos a abrir un restaurante hasta que se jubiló, y después tuvo otros 2, o sea, una luchadora absolutamente admirable. Y sigue ahí, la tengo ahí muy mayorcita, a la que quiero y adoro. Este también es un homenaje hacia ella y ha sido un referente en mi vida totalmente. Muy bien. Hay veces que siempre ponemos a gente muy conocida, ¿no? Pero en realidad lo que tenemos cerca es lo que se mama y se palpa. A nivel profesional, por ejemplo, he tenido la oportunidad de compartir también con mujeres maravillosas, trabajadoras, luchadoras por nuestros derechos. Y si me permites hacer una alusión a Soledad Cazorla. Soledad Cazorla, para aquellos que no están metidos en este mundo jurídico, fue la primer fiscal de sala contra la violencia de género. Fue mi predecesora, mi primera predecesora, fue mi jefa, fue mi maestra, y fue una luchadora por los derechos de las mujeres en todos los ámbitos y por los derechos de los niños y niñas que viven en esos contextos de violencia de género, de la que aprendí muchísimo. Quiero hacerle un homenaje porque murió de forma repentina en el año 2015 y ha dejado un legado maravilloso que, si tengo oportunidad, a lo largo de esta entrevista te contaré. Muy bien, porque te iba a preguntar
¿Cómo empezaste tú el derecho? ¿Ya tenías una inspiración o algo? Pues ¿O que mira, ya querías hacer el bien? no, la verdad es que yo cuando acabé el BUP y el COU, que era lo que Ajá. estudiábamos entonces, no tenía muy claro qué hacer. Yo tenía 2 hermanos entonces que estaban estudiando fuera, yo soy salmantina, y bueno, yo pensé, bueno, voy a elegir una profesión que me pueda ir fuera. Pero me dijo mi padre, que era muy listo, mucho más listo que yo, me dijo, de eso nada, que ni es una profesión que yo la vea para ti, me decía, y que marcharte tú así, piensa en otra cosa. Y entonces dije, bueno, pues derecho. Y la verdad que fue un acierto, porque desde el primer momento que entré en la universidad hay asignaturas que no me gustaron, igual que le ocurre a todo el mundo, pero sí que entendí que era una profesión que me iba a abrir muchas puertas para luchar por los derechos de las personas más vulnerables y por los derechos de las mujeres. ¿Y cuál fue el camino? Porque tú empezarías y cómo llegaste a fiscal y a violencia sobre la mujer. Esa es otra película en la que mi padre tiene muchísimo que ver. Cuando Vale. yo acabé Derecho, mi Sí. padre, que para él fue el máximo orgullo tener una hija, era la primera mujer en la familia que había hecho una carrera universitaria, y nada más acabar me llevó inmediatamente al colegio de abogados. Él tenía un par de amigos abogados y me llevó al colegio que entonces se llamaba de Abogados de Salamanca para Vale. colegiarme. Y yo decía, pero no tengo experiencia, pero enseguida me colegié, empecé a hacer turnos de oficio, pero enseguida me di cuenta de que, bueno, que no era la perspectiva profesional que a mí me gustaba. La primera vez que fui a un juicio penal, tuve la oportunidad de compartir esa experiencia, aún en oposiciones contrarias, con un fiscal que me dejó impactada porque se enjuiciaba entonces los menores de 16 a 18 años también iban a los juzgados de lo penal y a la audiencia provincial. Yo defendía a un menor, tenía 17 años, el fiscal pidió la acusación, pero hizo un relato, un informe sobre el derecho a la reinserción social de ese niño para evitar que recayera de nuevo en el delito, que me pareció absolutamente impresionante. Y volví a casa y le dije a mi padre que no me gustaba mi posición, que a mí no me gustaba ser abogado, que me había apasionado, me había enamorado la figura del fiscal, que me gustaría hacer oposiciones. Y yo recuerdo a mi padre, somos una familia de origen muy humilde, trabajadores, pues con muchos apretones económicos. Y entonces me preguntó mi padre, ¿y eso cómo se hace? Pues hay que preparar una oposición, es una oposición dura, hay que pagar a un preparador, pero no te preocupes, yo trabajaba entonces también en el restaurante de mis padres, seguiré colaborando. Y me apoyaron tanto mi padre como mi madre y mis hermanos y mis hermanas. Hice la oposición y aquí estoy. O sea, empezaste ya, has visto ya lo de los niños y ya con lo de la mujer, ¿no? Porque te quería preguntar, ¿para ti qué es el feminismo? Mira, hace muy poco en una reunión de diferentes mujeres de diferentes ámbitos profesionales con las que mantenemos reuniones periódicas, oí a Marisel Batet decir una cosa que me parece que es la mejor definición del feminismo que he oído nunca. Dijo, el feminismo es justicia, es libertad, es igualdad, es emancipación. Y terminó diciendo, el feminismo es democracia. Fíjate que para mí el feminismo no es ninguna ideología, es un pensamiento natural, necesario en una sociedad democrática. Si no somos feministas, no podemos decir que seamos democracia, porque el feminismo es igualdad. Pero muchas veces cada uno, yo soy más hombre que tú, y otras, yo soy más mujer que tú. De todas estas cosas que se ven en la prensa o en la vida real, ¿qué es lo que no te gusta? En relación al feminismo, Sí. pues mira, y hace poco tuve una conversación con una compañera brillante que forma parte de la Fiscalía General y que además es formadora en igualdad en relación a esto. Y hablábamos de esas expresiones que nos dicen a veces porque somos feministas. Hay dos expresiones que a mí de verdad que me revelan. Primero, cuando alguien me dice, es que yo no soy feminista ni machista. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y me decía la compañera, yo cuando me dicen eso, les digo, leer el diccionario. ¿Qué dice el diccionario? El diccionario dice, el feminismo es la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. ¿Qué es el machismo? El machismo es el comportamiento de superioridad del hombre sobre la mujer. Si tú no eres feminista ni eres machista, entonces eres hembrista. Es que piensas que la mujer es más que el hombre. Obviamente eso es una barbaridad. Pero a mí hay otra cosa que también me molesta mucho y me pasó como consecuencia de una entrevista que me hicieron en algún medio de prensa, no recuerdo cuál,
que me preguntaron, Teresa, ¿es usted feminista? Y yo dije, por supuesto que soy feminista. Y cuando llegué a mi despacho y me encontré con las compañeras y compañeros, me dijeron, oye, se está muy bien en la entrevista, pero hay una cosa que no has debido decir. Digo, ¿qué he dicho? Porque bueno, claro, podía haber metido la pata en algo. Me dice que eres feminista. Eso no lo puedes decir. Dice, por los fiscales no tenemos que ser ni feministas ni no feministas. Tenemos que ser objetivos e imparciales. Y yo le respondí, digo, es que te equivocas. Si no somos feministas no podemos ser objetivos e imparciales, porque el feminismo nos ayuda precisamente a ver esa distribución de poder desigual entre los hombres y las mujeres. Y si un fiscal quiere dar una respuesta adecuada a un conflicto entre un hombre y una mujer y no tiene en cuenta el desequilibrio de poder, no va a ser ni objetivo ni imparcial. Va a ser, obviamente, injusto en la decisión que tome. No sé cuándo empezó el nombre feminismo, ¿no?, a ponerse, pero a lo mejor lo que crea es esa duda, ¿no?, de igualdad. Bueno, yo creo que es una cuestión, yo creo que de simple educación. Vale. Ser feminista, insisto, es luchar por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Antes les decía, aparte de que yo he adorado siempre a mi padre y tengo un marido, tengo un hijo, tengo 6 hermanos, obviamente lo que procuramos las feministas es que haya una igualdad real. Igualdad. No queremos la superioridad de la mujer. Yo muy gráficamente digo, nosotros no queremos pisarle el cuello a los hombres, todo lo contrario. Los queremos tener a nuestro lado, tener los mismos derechos, en las mismas posibilidades, las mismas oportunidades, en igualdad de condiciones. El machismo es lo otro. Es defender la posición, la superioridad del hombre frente a la mujer. Y hay ejemplos a lo largo de la historia enormes. Entonces, el feminismo lo que es una forma de actuar, una forma de actuar necesaria en la sociedad para que efectivamente seamos iguales, y es un beneficio para todos. Igualdad Igualdad es lo que es el feminismo. Cuando tú entraste en la abogacía, ¿había más hombres que mujeres? ¿Ahora está el tema más equilibrado? ¿O? En la abogacía, aun cuando ya hay muchas mujeres, sigue habiendo más hombres que mujeres. Vale. Y en la carrera judicial y fiscal, ahora en las últimas promociones, la mayoría somos mujeres, por encima del 70% de las personas que van a las oposiciones y que aprueban son mujeres. Es decir, somos mayoría mujeres en las últimas promociones. Pero nos ha costado mucho acceder a los puestos de dirección. De hecho, sigue siendo una imagen que todo el mundo ve cuando se hace la apertura del año judicial y sale la imagen del Tribunal Supremo, que la mayoría son hombres. Sigue habiendo muy pocas. Ayer salió una noticia de que el Consejo General del Poder Judicial había seleccionado a nuevos magistrados y dentro de todas las elecciones hay una mayoría de mujeres, pero es una obligación, porque ahora sí que la ley dice que al menos el 40% tienen que ser mujeres. Pero la verdad que ha costado mucho llegar a las mujeres a puestos de dirección. ¿Puede que sea que dentro de una década veamos a las mujeres puestos elevados y que ya sí que haya una igualdad más real? Una década, yo no sé calcular el tiempo, bueno, pero no sé. Obviamente yo creo que si no cambian las cosas, que el riesgo de retroceso es muy grande, yo creo que las mujeres cada vez somos más y tenemos... como consecuencia de esas leyes paritarias, tenemos más posibilidades de llegar a los puestos de trabajo en igual condición que los hombres. Pero obviamente decir cuándo lo conseguiremos, yo espero que sea menos que 10 años. He dicho 10 años por decir una... Si no volvemos para atrás, que tenemos que ser conscientes de que hay un riesgo de retroceso grande, porque, fíjense, todos estamos viendo lo que ha ocurrido con Trump, cuando se habla no a la violencia, no al feminismo, no a la igualdad de género, a tantas cosas, el negacionismo hace mucho daño. Y si prosperan esas posiciones negacionistas, el riesgo de retroceso es muy grande en todo lo que hemos avanzado. Ahí es donde las mujeres nos tenemos que resistir. Pero la violencia de género o la violencia de la mujer es evidente. Cuando salen las noticias de cuántas mujeres han fallecido por esto al año, eso no lo puede negar nadie. No, es innegable y, sin embargo, pese a que es innegable, todos hemos oído a determinados partidos políticos o grupos sociales que niegan la existencia de la violencia de género, que dicen que no es más que otra violencia como la que puede ser la violencia entre extraños, y eso no es verdad.
la violencia de género, la violencia que sufre la mujer en el ámbito de la pareja o expareja, precisamente se produce porque no están en condiciones de igualdad el marido y la mujer en esa relación. El marido adopta una posición de superioridad, la mujer la coloca en una posición de subordinación. Cuando se rompe ese equilibrio que pretende mantener el hombre, ese desequilibrio que pretende mantener el hombre, entonces se produce la violencia. Y la violencia además es una violencia que se va manifestando poco a poco, no es el asesinato inmediato. Pues primero pretende controlarla con pequeños actos de violencia muy civilinos, pero esa violencia va creciendo en sus manifestaciones y el riesgo de asesinato es grande. Nosotros hablamos de personas mayores. ¿La violencia suele ser personas mediana edad hacia adelante o los jóvenes? ¿Qué os encontráis? Pues mira, las estadísticas van variando. La mayor parte de las... nosotros hacemos estadísticas en la Fiscalía en relación, por ejemplo, a los asesinatos de mujeres en el ámbito de pareja o expareja. Y la franja mayoritaria está entre los 26 y 50 años. Y luego entre los 50 y los 70. Pero cuando hablamos de otras manifestaciones de violencia, estamos viendo que entre jóvenes, entre personas más jóvenes, incluso entre adolescentes, se está incrementando la violencia. Porque otra cosa que todos tenemos que saber, todas las mujeres que me van a escuchar de cualquier edad, es que la violencia no solamente es la violencia física, es la violencia psicológica, es la violencia de control. Y esa violencia psicológica, violencia de control, se está produciendo mucho entre los jóvenes y los adolescentes y sobre todo a través de las nuevas tecnologías, a través del teléfono móvil, de las plataformas. Se hace un control por parte del chico respecto de la chica que es verdaderamente abusivo y verdaderamente violento. Y eso sí que lo estamos viendo mucho más. Teresa, claro, cuando hemos dicho que a partir de los 50, ¿no? Pues si hay una violencia, eso es porque lo llevan toda la vida, toda la educación que han tenido, pues lo llevan ahí ya incorporado y al final, pues cuando ocurre algo, pues ya se puede entender, ¿no? Se puede decir, pero a los jóvenes, yo como padre, ¿qué nos dirías? ¿Cómo podríamos ofrecerle esa educación para que piense lo que están haciendo? En tu pregunta hay dos partes y en una... yo voy a hacer una matización, ¿vale? Cuando hablamos de la violencia que sufren las mujeres mayores por parte de sus maridos o exmaridos, estamos diciendo puede justificarse en esa cultura patriarcal que es parte de nuestra sociedad, que es la misma que existe ahora. Lo que pasa que hay muchas personas que respetan la relación sin llegar a ningún tipo de violencia, pero otras muchas la ejercen. Ojo, yo quiero decir una cosa. Cuando una mujer denuncia, y eso lo tienen que saber todo el mundo, no es la primera vez que ocurre un hecho violento. Dicen las estadísticas que tardan de media 8 años y 8 meses en denunciar. Imagínate lo que eso se supone para una mujer que ha estado sometida a violencia psicológica, a violencia física e incluso violencia sexual, como mínimo 8 años y 8 meses, para tomar la decisión de denunciar ante los juzgados la violencia de la que está siendo parte. Y esto cuando hablamos de mujeres mayores es mucho más delicado, porque cuando hablamos de mujeres mayores que se casaron en un determinado contexto en las que la protección del hombre estaba regulado así en el Código Civil, el hombre tenía que proteger a la mujer y la mujer respetar al hombre. En ese desequilibrio incluso normativo, las mujeres tenían que respetar y aguantar y aguantar. Y han tenido que sufrir a lo largo de su historia todo tipo de presión, de violencia psicológica, de violencia física y sexual. Luego tenemos los jóvenes. ¿Qué hacemos con los jóvenes? ¿Por qué estamos advirtiendo ese retroceso? Estamos fallando en educación. Estamos fallando en educación. Están fallando las instituciones que no se ponen de acuerdo en un sistema educativo que incluya la educación en igualdad, la educación afectivo-sexual en igualdad, la resolución de los conflictos sin violencia, es decir, una educación con esa perspectiva de género. Pero también estamos fallando las familias, porque las familias tienen una responsabilidad muy grande, los progenitores, los mayores de la familia, en la educación de nuestros niños. No solamente con las palabras, también con el ejemplo. Ahí, mira, si me permites, hay un profesor que se llama Laporta, que tiene un escrito que dice una cosa muy interesante. Dice, es difícil que se nos pueda exigir a los profesores que eduquemos a los niños en igualdad y consigamos nuestro objetivo si luego los niños y niñas llegan a casa
abren la puerta y ven a su padre en el sofá con las botas encima de la mesa, con una cerveza, viendo un partido, dice de una forma muy gráfica, un partido de fútbol donde 22 señores se tocan sus partes, se escupen de forma compulsiva al césped. Y se acercan a la cocina y ven a la madre con un niño en brazos, con la sartén puesta, con la lavadora. Es imposible educar en igualdad a él. Lo que quiere decir Laporta es que las familias tienen que educar también desde dentro a sus hijos e hijas con el ejemplo. Cada vez vamos teniendo más ejemplos de mujeres más visibles, por ejemplo, a fútbol, que ahora ya se ve más. Eso también tiene que influir a los jóvenes. Las mujeres cada vez tienen más mujeres referentes en las que fijarse para luchar por su independencia, por su autonomía, por su proyección profesional, por la salvaguardia de sus derechos. Pero volvemos a ese negacionismo y al retroceso que está haciendo que los jóvenes, por ejemplo, la mayoría de los jóvenes ahora se ha subido mucho, no recuerdo el porcentaje según las últimas estadísticas, la creencia de los jóvenes de que de la violencia de género es un invento de las feministas, que la desigualdad es un invento de las feministas y que no existe ninguna razón para tener que trabajar en esa materia. Obviamente eso está provocando una reacción de los jóvenes para admitir situaciones de desigualdad y no reconocerlas. Es importante educar a los chicos y a las chicas, los chicos para que reconozcan las manifestaciones de desigualdad y también las combatan y no las ejerzan, y las chicas para que desde el primer momento pongan pie en pared y digan hasta aquí hemos llegado y no voy a soportar esto. Serán más los jóvenes, los chicos, porque las chicas yo creo que lo tienen ya cada vez más asumido y lo ven normal, ¿no? En la igualdad. No es del todo cierto, Donato. ¿No? Fíjate, según los últimos estudios, hay muchísimas chicas adolescentes y jóvenes que admiten comportamientos de control que, por ejemplo, yo que me crié en un momento de lucha por nuestros derechos, no hubiera admitido nunca. Por ejemplo, hay chicas adolescentes que dicen, bueno, que mi novio me mire el teléfono, que tenga mis claves, que me controle, no pasa nada porque tenemos confianza. No, es una manera de controlar. El hecho de que mi novio me diga, oye, no me gusta que estés con estos compañeros, no es malo, es porque me quiere. O sea, se admiten conductas de control y de sometimiento que quizá muchas de las mujeres de mi edad que me oigan dirían, pues nosotras luchamos por evitar ese tipo de control, ese tipo de sumisión. Y sin embargo, ahora se están aceptando comportamientos, sobre todo a través de las redes sociales. Fíjate, el otro día me comentaban compañeras que estudian la materia desde un punto de vista sociológico, que hay chicas que se van con el teléfono a la cama, con la cámara puesta para que el chico desde su casa pueda controlar todo lo que puede hacer, no siendo que vaya a salir, no siendo que vaya a hablar con alguien. Eso es una forma de control absolutamente abusiva. Pues no pensaba yo que, bueno, claro, al final tú estás ahí todos los días y ves lo que te llega y es la realidad, eso está claro. ¿Y qué podemos, a las instituciones, a vosotros, qué pedirías? ¿Qué ayuda necesitáis para poder mejorar esto? Bueno, las instituciones están llevando a cabo campañas de sensibilización que son muy potentes, pero yo creo, volvemos otra vez a lo mismo, es la educación. La mejor medicina contra la discriminación, de cualquier tipo de discriminación, pero en concreto la discriminación por razón de género y la violencia de género, la mejor medicina, la mejor vacuna es la educación. Tenemos que insistir en una educación en igualdad, en una educación con perspectiva de género y en una educación afectivo-sexual adecuada. Fíjense que una cosa que estamos también viendo últimamente es que hay más agresiones sexuales entre jóvenes y entre adolescentes, hombres, niños sobre niñas, de las que jamás se habían registrado. Y esto tiene que ver mucho con el acceso libre a las nuevas tecnologías, a la pornografía. Ahí las administraciones tienen mucho que hacer, pero también las familias. Es muy difícil poner puertas al campo, A ver, porque con mucho que se pongan controles de edad, controles parentales, etcétera, etcétera, el hecho de que los niños y las niñas puedan acceder a pornografía por otros medios, va a existir, yo creo, siempre esa posibilidad. Pero la pornografía influye de forma negativa
tanto en el niño que va a adoptar comportamientos violentos en sus prácticas sexuales, que las van a considerar normales, aun cuando lo normal es la relación sexual desde la afectividad, no desde la violencia. Ellos van a considerar que esos actos violentos son los normales porque es lo que aprenden a través de la pornografía, pero ellas también acceden a la pornografía y asumen que ese sometimiento a la violencia que ejerce el hombre en la relación sexual es lo normal. Y por lo tanto van a tener una sexualidad viciada, enfermiza. Antes has dicho que la denuncia, ¿no? Pues tardas pues bastante tiempo ya en denunciar, como que es el último paso. El 016 es el teléfono para denunciar y para pedir ayuda, ¿no? ¿Qué suele pasar cuando llegamos a esa situación? ¿Qué se encuentran ahí? Sí, pues nos encontramos historias tremendas de violencia sostenida a lo largo de muchísimos años que evidentemente han dañado de forma muy, muy importante a la mujer que la sufre, pero también a los hijos e hijas, sobre todo los niños menores que conviven en ese entorno violento. Llevamos muchísimos años diciendo que la violencia en el ámbito de la pareja no solamente tiene como víctima a la mujer, sino también a los niños y niñas. Los niños y niñas que viven en ese contexto sufren daños, no solamente daños psicológicos, daños en su evolución, sino que son en muchas ocasiones objeto también de maltrato directo. Fíjate, te voy a dar un dato. De las mujeres que reconocen que sufrieron violencia mientras tenían a niños o niñas menores a su cargo, violencia por sus parejas, el 51,7% reconoce que sus hijos también eran objeto de maltrato directo. Tú imagínate. Pero el 60% reconocen que sus hijos presenciaron algún acto de violencia física, psicológica o incluso sexual, el 60%. Y de este 60% de mujeres dicen que el 82% de los niños eran menores de edad. Tú imagínate el daño que provoca en esos niños presenciar cómo su padre, que normalmente es el padre, o la pareja de su madre, la golpea, la insulta, la veja, la tortura, la viola. Queda primero el ejemplo, pero en segundo es un problema el de la transmisión generacional de la violencia. Se enseña al niño a ser violento con las mujeres, a las niñas a aceptar la violencia, pero el daño psicológico y en su evolución personal, la dimensión a la que puede alcanzar. Vale. Antes, cuando has dicho que ahora hay más casos, ¿es porque ahora es más accesible denunciar y antes no se sabían esos casos que existían, aunque los sabían que estaban ahí? Fíjate, nosotros estamos trabajando en violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja desde el año 2005, de forma especializada. Vale. Antes existían menos datos, pero desde el 2003 se computaba lo que era la violencia doméstica y la mayoría de la violencia doméstica que se denunciaba, la denunciaba la mujer respecto de la violencia ejercida por su pareja hombre. Bueno, pues se pasó de un índice de denuncias muy pequeño con la ley orgánica, que es la de violencia de género, en 2004, a 156.000 denuncias. El año pasado fueron más de 192.000 denuncias. El año 2023. En el 2024 todavía no tenemos las estadísticas completas, pero sabemos que vamos a rondar las 200.000 denuncias. ¿Esto qué significa? ¿Que hay más violencia que en el año 2004? No, seguramente no. Lo que sí creemos es que hay muchos más medios, hay más confianza en la Administración de Justicia, protegemos más a las mujeres que son víctimas de violencia de género para apartarlas del agresor y protegerlas en sus derechos, en su integridad física, y ellas confían más. Hay más medios, hay mucha más campaña de sensibilización y de información a las víctimas para que puedan acudir a distintas instituciones, y hay muchas ayudas para que las mujeres puedan salir de ese ámbito de la violencia. Ayudas económicas, ayudas psicológicas, ayudas de vivienda, ayudas de estudios, en fin. Yo creo que es tanta la batería de medidas que se han puesto en marcha que eso ha potenciado que las mujeres denuncien más y que tengan conciencia también de que sufren violencia. Pero fíjate, una cosa que también hemos detectado es que muchas mujeres no denuncian porque no detectan la violencia que sufren. El hecho de que el marido la haya insultado, de que le haya dado un empujón, no lo consideran violencia, lo consideran mala educación. Luego también tenemos que profundizar en eso, que las mujeres sean capaces de detectar que esos comportamientos son violentos.
como tú antes has dicho, rodearte también de gente que te cuida y que a lo mejor desde fuera se ve de otra manera, ¿no? Imagínate, María, yo creo que Miguel está haciendo algo que no, o Sí. no es tóxica esta relación que tenéis, ¿no? Muchas veces el amor nos hace ver cosas que no son Sí. esto. Yo creo que las personas del entorno más próximo a las víctimas son protagonistas claves en la protección de estas mujeres y en la denuncia. Nosotros desde la Fiscalía y desde todas las instituciones y administraciones estamos pidiéndole a las personas del entorno más cercano a las víctimas de violencia de género que conocen esa violencia, que sospechen que se está produciendo, primero que protejan a las víctimas, que se pongan de su lado, que las apoyen, que rechacen totalmente al agresor, que el agresor se vea rechazado por el entorno también y que las acompañen hasta la denuncia. Y que si ellas no quieren denunciar, porque muchas veces hay muchas dependencias, que denuncien, que acudan a la Fiscalía. Nosotros abriremos un expediente con toda la precaución del mundo para tirar para adelante y evitar esos espacios de impunidad y proteger a esas mujeres y a sus hijos. Quiero terminar con 3 consejos que nos des. 1, a los hombres. Otro, a las mujeres. Y luego tengo una palabra que a ver cuál es tu opinión de ella. ¿Qué consejos nos das a los hombres para que esta sociedad sea más feminista, más igualdad para todos? Que se tienen que poner de nuestro lado. Si quieren tener una sociedad igualitaria, justa y sana, tienen que ponerse del lado de las mujeres, luchar con nosotras por conseguir esa igualdad efectiva, rechazar todos los comportamientos machistas y poner en evidencia a aquellos hombres que tengan esos comportamientos discriminatorios o que sean incluso violentos, que no se queden, que no miren para otro lado, que no se hagan cómplices, que luchen contra esa violencia y esa discriminación junto a nosotras. ¿Qué consejo damos a las mujeres que vienen? Pues que no permitamos dar un paso atrás. Tenemos que seguir trabajando conjuntamente, luchando todas porque nuestros derechos se hagan efectivos por no perder lo que hemos ganado y seguir avanzando hasta la consecución de todos los retos que quedan pendientes. Fíjate, hay una palabra que a mí me gusta mucho, hace muchos años que se utilizó en otros países, que es el de sororidad, que es la hermandad entre mujeres, que es un pacto político entre las mujeres, político y social, para luchar conjuntamente porque nuestros derechos sean respetados. Estamos en un momento, insisto, de riesgo de retroceso grande, todas juntas, para luchar por mantener lo que hemos ganado, no dar un paso atrás y por seguir avanzando para erradicar la violencia y erradicar la discriminación. Muy bien, Teresa. Y la última pregunta que hacemos, voy a hacer a las 8 mujeres que voy a entrevistar, es empatía. Para ti, la empatía, ¿qué es? Pues fíjate, en el ámbito de los juzgados, del enjuiciamiento de la violencia de género, para mí es una palabra esencial y la utilizamos continuamente los fiscales especialistas. Tenemos que abordar una investigación de violencia de género, obviamente, bajo el principio de legalidad y con objetividad, pero eso no impide que seamos empáticos con la persona que denuncia. Y la empatía supone ponernos en su lugar para comprender por qué tiembla, por qué olvida en un momento un detalle, por qué ahora lo recuerda, por qué esos vaivenes de memoria. Es conocer la realidad y ser empáticos con la víctima es fundamental para que podamos avanzar en la investigación y consigamos una respuesta evidente. Y yo creo que cuando hablamos de empatía, nos ayuda mucho a tener esa empatía hacia las víctimas, conocer la realidad a la que están sometidas. Con esos ejemplos de mujeres que han padecido la violencia, que son resilientes, que además han puesto en marcha proyectos que dejan en evidencia el sufrimiento. Y yo creo que es importante que conozcamos esa realidad, que nos seamos capaces de ponernos en su lugar para dar la respuesta adecuada. Es una palabra preciosa, además muy bonita, y yo creo que absolutamente necesaria en todas las relaciones de la vida. Teresa, ha sido un placer conocerte, te seguiremos y aprenderemos de ti y seguro que en este podcast muchas mujeres se sienten identificadas y también ya saben cómo actuar y qué aprender. Solamente una cosa, todas las mujeres que se encuentren en una situación de posible denuncia, aunque ellas dudan, pueden dirigirse a la Fiscalía de su provincia, tienen las puertas abiertas para escucharlas, para ayudarlas y, si es necesario, pedir su protección. Que lo tengan en cuenta. Somos muchos y somos empáticos
y además estamos muy empeñados en protegerlas a ellas y a sus hijos e hijas. Muchas gracias. Muchísimas Nos gracias vemos. a ti, Donato, muchas gracias. Adiós.